Continuando con los tutoriales sobre nuestro nuevo programa que es la base de datos de Microsoft Access, sí, habíamos quedado con nuestra base de datos prueba 1 en armar las relaciones entre las dos tablas que habíamos creado. Sí, ahora lo que vamos a ver es cómo armar un formulario para poder completar justamente los campos de estas dos tablas que tenemos armadas. ¿Sí? Si recordamos bien, vamos a cerrar las relaciones, vamos a volver a abrir una de las dos tablas que tenemos y veremos que los registros aún están sin completar. Estos registros los podemos completar desde esta vista, la vista hoja de datos, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, o lo podemos completar directamente desde un formulario que es mucho más ameno, más visible, donde podemos colocar determinadas herramientas para aclarar qué es lo que se está completando y cómo se completa. ¿Sí? Vamos a ir a el menú crear y vamos a buscar en la parte de formularios justamente el asistente. ¿Mm? El asistente es el que nos va a ayudar a ir creando este formulario y utilizando todas las herramientas que podemos utilizar. Tenemos otras formas de armar los formularios, pero esto lo vamos a dejar para una próxima etapa en la cual conozcamos bien cuáles son las herramientas que podemos utilizar. Abrimos el asistente. El asistente me va a mostrar en un cuadro de tablas todas las tablas que yo tenga en mi base de datos. En este caso son solamente dos que habíamos creado. Y además de mostrarme la tabla, me va a mostrar cuáles son los campos que están disponibles, o sea, cuáles son los campos que yo puedo utilizar. Y en este cuadro que por ahora está en blanco, veremos cuáles son los campos que seleccionamos para que queden incluidos dentro de ese formulario. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es seleccionar de la tabla donde tenemos lo del apellido, el nombre y la fecha de nacimiento, vamos a seleccionar todos los campos. Con esta flecha, este signo mayor que vemos acá, solamente vamos a poder seleccionar el campo que esté marcado. Mientras que con el doble signo mayor vamos a poder seleccionar todos los campos en un solo clic. Como yo quiero completar todos los campos de esta tabla, vamos a seleccionar todos. Acá vemos cómo pasaron a los campos seleccionados. Y después vamos a elegir la otra tabla donde tenemos todo el resto de los campos. Nada más que en este caso no vamos a seleccionar todos. ¿Por qué? Porque el legajo del alumno ya lo tenemos incluido. Y como estos dos legajos de distintas tablas están relacionados uno con otro, con que completemos uno solo de ellos, ya automáticamente el mismo número de legajos va a pasar a formar parte de la otra tabla. Por lo tanto, de la segunda tabla solamente seleccionaremos todo el resto de los campos menos el legajo que ya lo tenemos. Vamos a hacer un clic en el signo mayor en el que está solo para ir seleccionando de a uno cada uno de estos campos. Selecciono el DNI, me queda marcado el domicilio, selecciono el domicilio, me queda marcada la localidad, selecciono la localidad. De esta forma, en los campos que tengo seleccionados para formar parte de mi formulario, tengo legajo, DNI, domicilio, localidad, apellido, nombre y fecha de nacimiento del alumno. Una vez que ya tengo seleccionados todos los campos que yo quiero que formen parte de ese formulario, oprimiré el botón siguiente. Acá se me muestra cuál es la distribución que se va a aplicar dentro del formulario a los campos seleccionados. El seleccionar cualquiera de ellos, ¿sí?, es la misma opción, ya que seleccionemos el tipo que seleccionemos, después nosotros vamos a poder aplicar una distinta distribución de los campos dentro del formulario, o sea que cualquiera que yo elija va a ser exactamente igual. Vamos a aplicar justificado, vamos a siguiente. Acá se me pide cuál es el nombre que le voy a dar al formulario. Para identificarlo bien le vamos a poner form 1. Y dice abrir el formulario para ver o introducir información. O modificar el diseño del formulario. Vamos a ir a modificar el diseño para verlo directamente en vista diseño y desde ahí poder aplicar todas las modificaciones que queremos.
Ponemos finalizar. Y acá aparece mi formulario al cual llamamos Form 1. Esta es la distribución que ha tenido. Fíjense que un formulario consta de un encabezado de formulario, ¿sí? Al estilo encabezado de página, como teníamos en Word, un detalle que es donde van a estar todos los campos que nosotros seleccionamos, y un pie de formulario que acá no está a la vista, pero si estiramos el formulario, acá nos aparece nuestro pie de formulario, ¿sí? Vamos a estirar el área del detalle para poder ahora trabajar con los distintos campos. Fíjense que a medida que yo voy seleccionando los campos, en la hoja de propiedades a la derecha van apareciendo las propiedades de cada uno de los campos que yo voy marcando. Por ahora, como nos vamos a dedicar solamente a lo que es el diseño, vamos a cerrar la hoja de propiedades para tener una vista más amplia de lo que va a ser nuestro formulario. Para ver cómo estaría este formulario funcionando en vista hoja de datos, solamente tendríamos que ir a ver vista de formulario, ¿sí? Estamos en vista diseño, fíjense que está seleccionado, vamos a vista formulario. Este sería nuestro formulario básico al momento. De acá en adelante nosotros empezaremos a aplicar los distintos cambios en el diseño. Vamos a volver a la vista diseño. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es, dentro de este formulario, vamos a introducir un título. Vamos a cambiar el nombre de Form 1 y lo vamos a llamar formulario para tablas. En este formulario para tablas nosotros vamos a poder ir completando los datos de cada una de las dos tablas que tenemos en nuestra base de datos. Este título nosotros vamos a poder cambiarle los atributos, ¿sí? Desde el formato vamos a poder aplicar distintos tipos de tamaño de fuente. Vamos a poder cambiar el color de la fuente e incluso podríamos llegar a darle un color de fondo a nuestro texto. Vamos a centrar para que nos quede de esta forma. Siempre, a medida que vamos realizando modificaciones en nuestro formulario, es conveniente ir al menú inicio, cambiar la vista formulario para ver cómo nos va quedando. ¿Ven? Acá está el cambio que acabamos de realizar en el título del formulario, en el encabezado propiamente dicho. Volvemos a la vista de diseño. Y ahora vamos a realizar determinadas modificaciones en los campos. Fíjense que los nombres de los campos están duplicados. Esta duplicación se debe al hecho de que tenemos lo que es el título o el nombre del campo y después el campo propiamente dicho donde van a incluirse los datos. Vamos a volver de nuevo a la vista formulario. Fíjense, tengo el título y tengo el cursor titilando para completar el primer campo con el número de legajo. Lógicamente, nosotros cuando le pusimos los nombres a los campos, estuvimos buscando nombres que identificaran cuál era el contenido. Por eso legajo alum, DNI alum, ¿sí? FECNAC alum, ¿sí? Este FECNAC realmente, si yo me pongo a leerlo o lo lee una persona que no conoce la base de datos, puede llegar a confundirlo y no saber qué es lo que se coloca. A estos efectos justamente son los formularios y a estos efectos vamos a volver en la vista diseño. Vamos a empezar a separar los campos para tener un mejor dominio de ellos. Haciendo un clic en el nombre, yo voy a arrastrar no solamente el nombre, sino también el campo en sí. De esta forma los voy a ir desparramando, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que es el detalle o el cuerpo del formulario, para después ir acomodándolos mejor. Muy bien, tenemos el legajo del alumno. Y acá
Este es el nombre y este sería el campo en sí vacío, propiamente dicho, donde se va a poner el número de legajo del alumno. De esta forma, fíjense que yo puedo, ¿sí? Fíjense que cuando yo agarro del centro, muevo nombre y campo, y de esta forma, desde acá abajo, puedo mover directamente solamente el campo más independientemente de lo que es el nombre, ¿sí? De esta forma yo voy a hacer que el nombre legajo, ¿m? Vamos a rediseñarlo, vamos a agrandar un poco. ¿Por qué? Porque lo que voy a cambiar en el título o en el nombre del campo es justamente la fuente y el nombre. Vamos a ir a formato, vamos a buscar una fuente tamaño 14. Vamos a escribir solamente la palabra legajo y nada más. Vamos a hacerlo en letra azul. Vamos a ponerlo en negrita, en cursiva. Podemos agregar un 2 puntos, ¿sí? Y ahora vamos a proceder a achicar el tamaño del campo para que no me quede espacio en blanco. Y lo que es el campo en sí lo vamos a colocar pegadito al 2 puntos para que de esta forma me quede el legajo. Justamente yo tengo el título legajo y al lado el lugar para completar el número de legajo que voy a poner. ¿Mm? También puedo modificar los atributos de el campo que se va a completar. Puedo ponerlo en negrita para que se vea mejor y vamos a darle un tamaño 14 al igual que el título. Una vez que tengo esto, me voy a volver al menú inicio, voy a volver a ver la vista formulario para ver cómo va quedando. Fíjense cómo cambió. Ya no tiene este formato el nombre, sino que tiene el formato nuevo, en letra azul, ¿sí? En negrita, con el 2 puntos, y me queda el cursor titilando dentro del campo legajo para colocar el primer número de legajo dentro de mi base de datos. No queda muy lindo este recuadro dentro de lo que es el nombre. Por lo tanto, vamos a volver de nuevo a la vista diseño. Vamos a ir al formato. Vamos a seleccionar el nombre del campo. Estar seguros de que esté seleccionado y no el cursor titilando adentro. Esta es una forma donde no voy a poder cambiar ciertos atributos. Esta sí es la forma en la cual puedo cambiar todos los atributos. Vamos a ir al contorno de la forma, ¿sí? Lo vamos a poner en transparente para que desaparezca ese cuadro que tenía alrededor. Volvemos al menú inicio, vista formulario, fíjense que el recuadro desapareció y me queda solamente sobre el fondo la palabra legajo. Volvemos de nuevo a la vista diseño, ¿sí? Este es un trabajo que tenemos que estar yendo y viniendo para ir viendo cómo va quedando la mayoría de los campos ubicados o de los textos. Recordemos que estos formularios pueden no solamente ser utilizados por nosotros, que conocemos la base de datos, sino que tenemos que ir armándolos de una forma en la cual cualquier persona a la que se le abra el formulario pueda en su lectura darse cuenta de cuáles son los datos que tiene que ir ingresando o cuáles son las acciones, más adelante las vamos a ver, que puede realizar con cada uno de los registros. Acuérdense que un formulario no solamente es para ingresar registros nuevos, o sea, datos nuevos dentro de la tabla, sino también podemos llegar a eliminarlos, a crear registros nuevos, a borrarlos, modificarlos. Todas esas tareas pueden ser llevadas desde un formulario. ¿Cómo la vamos a hacer? Agregando algunas de las herramientas que tenemos en el diseño de formulario para ir creando distintos tipos de acciones sobre los registros o sobre las tablas en las que estamos trabajando. Vamos a proceder a cambiar el fondo para que no quede en ese color blanco que había quedado. Entonces vamos a ir al color de fondo y de relleno. De esta forma vamos a poder seleccionar un tipo de color, el que querramos, ¿sí? Vamos a ponerle un celeste.
Y de esta forma nos vamos manejando. Fíjense que, mucha atención con esto, muchas veces los fondos interfieren en lo que es la definición o el armado del formulario o el diseño del formulario. Fíjense cómo casi no se leen los títulos ahora. Acá tenemos claramente definido al cambiar el fondo cuál es el nombre del campo y cuál es el campo en sí, o sea, dónde está el espacio vacío o el espacio que contiene los datos. Los que están en blanco son los lugares asignados, o sea, los campos vacíos que todavía no se completaron con datos o no tienen datos. El día de mañana, cuando tengan datos, al abrir el formulario, vamos a ver los datos de cada uno de los registros. O sea, vamos a ver todos los datos de cada uno de los alumnos. Y los títulos son los que están en gris, ¿sí? No están en blanco los fondos. Son los cuales vamos a poder cambiar tal cual como hicimos con el legajo y con el legajo del alumno. Ahora vamos a ir diseñando nuestro legajo. Ya tenemos el legajo, vamos a seguir diseñando el formulario, tenemos el legajo. Vamos ahora a modificar donde está el apellido. Después del apellido vamos a colocar abajo el nombre y vamos a colocar a un costado el nombre. Vamos a colocar la fecha de nacimiento en un lugar abajo y vamos a cambiar acá ya directamente. Vamos a poner de esta forma, va a quedar bien en claro qué es lo que contiene este campo, ¿sí? Vamos a redimensionarlo para que se pueda leer bien la fecha. Vamos a dejarlo más centrado, por decirlo de alguna forma. Ahora vamos a cambiar los atributos de ese título. Lo vamos a poner en negrita, lo vamos a poner en amarillo, y vamos a seleccionar un tamaño 14, al igual que la palabra legajo. Lógicamente, al cambiar los atributos de las palabras o de las letras, vamos a tener que ir reacomodando el cuadro para que se vea en su totalidad. A la fecha de nacimiento también le vamos a poner un tamaño 14 para que tenga un tamaño acorde a lo que se va introduciendo y a cuál es el resto de los datos que tenemos. Lo vamos a centrar para que quede más en el medio y a fecha de nacimiento la vamos a subrayar. De esta forma, si vuelvo al menú inicio y vamos a la vista formulario, acá ya tenemos legajo en blanco, tenemos el fondo aplicado y las modificaciones que hicimos en fecha de nacimiento. Lo habíamos puesto en subrayado, no se ve el subrayado. ¿Por qué? Porque todavía tenemos el recuadro. Por lo tanto, vamos a ir a la vista diseño, vamos a seleccionar de nuevo el cuadro, ya lo teníamos en subrayado, así que vamos a ir al contorno y lo vamos a poner en transparente para que se vea la totalidad. Vamos a estirar un poquitito más la fecha de nacimiento y ahora si vamos a la vista formulario, acá tenemos ya nuestra fecha de nacimiento subrayada con el campo listo para recibir los datos. De esta forma vamos a poder ir diseñando cuáles son los datos diseñando nuestro formulario para que presente los datos de la forma más amena y más amigable para cualquier operador que quiera completar o trabajar con las dos tablas que tiene nuestra base de datos. ¿Sí? Hasta acá un inicio. Después vamos a ver, el próximo video va a arrancar con el formulario ya directamente armado. Y de esta forma vamos a poder ir viendo cómo cambiar otros atributos, como por ejemplo el orden de tabulado. ¿Qué es el orden de tabulado? La tecla Tab me sirve para ir desplazándome de registro en registro o ir desplazándome de campo en campo. Lógicamente, el orden en que tiene esa tabulación, ¿sí? Si yo aprieto, en este momento está el cursor titilando en legajo, si aprieto el tabulador, fíjense que pasó a DNI del alumno y no estaría siguiendo un orden muy correlativo de acuerdo a cómo yo lo voy armando. Este orden de tabulación es el que se armó en el momento de introducir los campos que yo iba a utilizar
en el formulario. ¿Se acuerdan cómo seleccionaba de distintas tablas los campos para armar el formulario? Bueno, ese orden de tabulación se va armando de acuerdo a cómo yo introduzco o voy sugiriendo cuáles son los campos que van a formar parte del formulario. Pero ese orden de tabulación luego se va a poder cambiar para que esto siga el orden correlativo de acuerdo a cuáles son los campos que yo debo ir completando según el orden en que yo los voy colocando en el formulario. Hasta ahora solamente eso, cómo armar un formulario, para qué sirve el formulario, cómo puedo ir modificando el formulario o el diseño del formulario para hacerlo amigable y entendible, ¿sí? Y de esa forma vamos a poder completar los datos de nuestras dos tablas. Más adelante vamos a agregarle determinados botones de acción a este formulario para poder desarrollar esas distintas tareas que habíamos dicho anteriormente. Vamos a volver a la vista diseño, ¿sí? Estos son los botones. Acá tenemos la herramienta seleccionar, tenemos la herramienta cuadro de texto, tenemos etiquetas, tenemos botones de acción. Estos botones de acción son los que vamos a utilizar más adelante. Y tenemos una serie de otras herramientas que vamos a poder ir utilizando para nuestro formulario y hacerlo una herramienta manejable desde el cual podamos nosotros, valga la redundancia, manejar nuestra base de datos, completar registros, cambiar registros, eliminar registros, completar nuevos datos, etcétera, etcétera. La idea de tener el formulario es tener una pantalla desde la cual yo pueda manejar la base de datos sin ingresar directamente en cada una de las tablas o las partes que tenga dentro de su estructura. Desde estos formularios vamos a incluso poder visualizar consultas, visualizar informes, visualizar las mismas tablas, si es que lo deseamos, todo eso a través de los distintos botones de acción. ¿Sí? Muy bien. Hemos llegado hasta acá. En el próximo tutorial, como ya le dije, vamos a arrancar ya con nuestro formulario totalmente armado, de una forma mucho más completa, y vamos a proceder a ver y revisar cuáles son las distintas herramientas de diseño que podemos ingresar dentro de este formulario para dejarlo lo más completo posible. Muy bien, nos estamos viendo, muchas gracias.